la negación, lógicamente la negación se constituye en una parte importante de nuestro desarrollo profesional. Si el modo de relación que se vive tiene que ver con la aceptación, tiene que ver con la flexibilidad, lógicamente eso es lo que se va generando en los niños y las niñas. No hablo solo de relaciones entre personas, hablo de relación con el conocimiento también. En la mañana Rodrigo hace una exposición muy interesante en relación al tema del pensamiento crítico, ¿no? Y alguien dice por ahí, es que el pensamiento crítico no es algo que se enseñe, ¿no? Es algo que se vive. Y es interesante porque uno dice, bueno, ¿es tan dicotómica la realidad? Es decir, lo que se enseña no se vive. Y ahí entramos en otra reflexión. Yo creo que todo proceso de enseñanza y todo proceso de aprendizaje, si se quiere constituir como tal, tiene que ser algo que se viva, que se encarne, que se experimente, que se vivencie. Para no caer en la dicotomía entre educar para la democracia en espacios no democráticos. ¿No? Dice por ahí un autor que a mí me gusta mucho, Boaventura de Sousa Santos, que dice, vivimos en instituciones, ¿cómo dice? Se me olvidó. Oh, se me olvidó. Bueno, yo me voy a acordar después. Pero lo que él quiere plantear es que vivimos en instituciones que son totalmente... vivimos en instituciones con discursos totalmente revolucionarios, pero que en su funcionamiento es la reproducción de una cultura totalmente crítica. Entonces, esa dicotomía que nosotros mismos vivimos en algunos momentos es la que terminan aprendiendo nuestros estudiantes. Es decir, es legítimo hacer una defensa discursiva sobre algo, pero en mi vida hacer otra cosa. ¿Vale? Entonces ese es un elemento primordial. Y por último, un elemento para mí muy relevante en el desarrollo de mi identidad profesional y que tiene que ver con la comunidad, es mi llegada con Barbalá. Todos ubican con Barbalá, ¿cierto? Sí. Seguro. Hay que salir de publicidad. ¿Vale? ¿Por qué es muy importante para mí con Barbalá? Porque yo era un cabrón muy joven cuando llegué, ¿vale? Tenía 22 años, me enamoré, no le voy a contar todos los detalles, ¿vale? Y la persona que hoy día es mi compañera me dice, ¿y por qué no vienes a con Barbalá? Y nadie pensaba que yo iba a con Barbalá, un pueblito por ahí perdido. Y le dije, claro, voy. Y llegué con Barbalá. Pensando yo que quienes estaban con Barbalá era mi compañera y su mamá, porque vivían solas. Yo era de una familia de 4 personas donde la relación con otros miembros de la familia existía y era buena, pero era momentánea. Y cuando yo llego con Barbalá, me encuentro 30 personas sentadas, todas esperándome a mí. Y yo decía, bueno, ¿y esto es lo que es? Y todas me hacían la misma pregunta. ¿Qué se come en España? ¿Qué se bebe en España? ¿Qué se hace en España? Y yo repetía. Yo diría que más de un año donde yo llegaba con Barbalá y yo me encerraba en la pieza a leer con mi computadora y mis libros y yo no quería saber nada. No porque fueran malas personas, sino porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de vida. Mi vida era mi padre, mi madre y mi hermano. Nada más. Entonces, para mí esta es una experiencia muy gratificante porque hoy día soy el que organiza los asados en esa comunidad. Lo prometo, ¿vale? No lo hago tan bien, pero soy el que lidera. Entonces, este es otro elemento para mí muy relevante en el tema educativo, que en la mañana también lo hablaba de otra manera. No hay posibilidad de transformar la escuela desde los sujetos considerados individualmente. Yo de eso soy convencido. Es decir, por más buena onda que usted tenga, por más compromiso que usted tenga, por más luchadora que usted sea, sola no puede. Pero eso tiene un problema. Y es que sola no puede transformar la escuela, pero sola sí puede sentirse bien consigo misma porque es una mujer esforzada, que hace su pega y todo. Y eso que le permite dormir bien en las noches. Pero la escuela sigue igual. Usted está bien, no tiene que ir al psiquiatra ni nada, pero la escuela sigue igual. La única posibilidad real de transformar las instituciones educativas tiene que ver con la construcción de un poder que emane desde esta comunidad. Por lo tanto, los profesores debemos dejar de pensar en nosotros como sujetos individuales que hacen una pega y empezar a constituirnos como colectivo. El colectivo profesional es el que construye un proyecto de escuela diferente.
No es la propuesta que se me ocurrió a mí, que es muy buena, que está muy bien fundamentada, que es maravillosa, que la hago yo con mis alumnos. Es la comunidad la que levanta un proyecto educativo y miren, un proyecto político. No estamos hablando de política partidista, ¿cierto? Proyecto político. Un faro que orienta nuestro quehacer profesional. Esto requiere de muchas cosas, porque alguien podría decir, bueno, pero es que eso es difícil porque las condiciones, totalmente cierto. Yo eso no lo niego, ¿vale? De hecho, siempre digo que los profesores universitarios somos unos privilegiados, porque no tenemos que lidiar con la dureza del trabajo de los educadores de aula todo el día, porque es duro, muy duro, muy duro. Pero sí es posible desde el compromiso colectivo. ¿Vale? Termino, ya voy terminando, termino. Es posible, por ejemplo, con todas las diferencias y todos los problemas que han tenido y todo, pero hoy día la Cormuval, la Corporación Municipal de Valparaíso, ¿vale? Que tiene una cantidad de problemas realmente estratosféricos, hoy día se constituye en la construcción de un proyecto político educativo que tiene que ver con las trayectorias vitales de los estudiantes. Piensen que la Cormuval dirige en estos momentos las 3 áreas importantes, vamos, 3 áreas que dirigen, que son educación, salud y cementerio. Es decir, la vida entera, desde el nacimiento hasta la muerte. Y ellos se han constituido en un proyecto que ellos le llaman de biopolítica afirmativa de la vida. Es decir, es la vida la que cruza transversalmente el proyecto, no son los contenidos, no son las competencias, no son, que también las tienen. ¿Y eso qué ha significado en términos municipales? Que se han tomado escuelas particulares, no todas, porque tampoco pueden hacer el cambio grande. Empezaron con 5 escuelas pilotas, que querían, que habían construido un proyecto comunitario, que querían transformarse en una comunidad profesional, y empezaron a trabajar. ¿Qué significó? Es algo bien interesante, que desde la municipalidad se les redujeron horas que se fueron destinadas solo y exclusivamente al trabajo político y educativo de esa comunidad. Y eso ha significado que hoy día, ahora en marzo, 5 escuelas más empezaron a trabajar bajo esta ley. Es complejo, es difícil, pero requerimos que de alguna manera empecemos a dejar de mirarnos como sujetos individuales y entendamos que somos parte de un colectivo, no solo para temas gremiales, que ese es un tema importante, no solo para pedir más sueldo, que es muy legítimo y bienvenido sea, no solo para mejorar nuestras condiciones laborales, sino principalmente para la construcción de un proyecto educativo y político que tenga como eje central el bienestar de los niños y las niñas con los cuales compartimos cotidianamente. He cumplido con el tiempo, faltan muchas cosas, pero eso no es tan relevante como se puede generar. Muchas gracias. Bien, aquí no termina el diálogo con Alberto. Tenemos ahora la posibilidad de hacer preguntas. Yo les pediría que ustedes puedan anotar sus preguntas en estos papelitos y ahí después Alberto las va organizando de acuerdo a lo que ustedes quieran preguntar. Así que vamos a ir pasando de a poquito por... Si alguien quiere preguntar, si no quiere preguntar, van pasando hacia atrás. Entonces, si uno reflexiona y no pone ninguna pregunta, recordar que cuando nosotros pensamos en estos ciclos diálogos no hay al aula, una de las ideas que tuvimos era generar un espacio distinto. Empezamos a participar en el convencimiento de que las trayectorias personales tienen una incidencia, un impacto en los desarrollos profesionales. Y entonces nuestros invitados tienen el desafío de conectar estos dos puntos, que no es el modo como se dan las conferencias a las que uno está acostumbrado a asistir. Así que yo agradecido a Alberto porque asumió este desafío y yo creo que lo hiciste
maravilla en el sentido de que mientras tú recorrías tu historia, todos estábamos recorriendo nuestra propia historia y conectando cómo es que nuestras prácticas educativas hoy día tienen relación con distintas situaciones que se van presentando a lo largo de nuestras maravillosas historias que son las de cada uno de nosotros, ustedes. Vamos a dar, como algunos están anotando algunas preguntas, si alguien a viva voz quiere conversar y abrir un diálogo de manera más espontánea. Aquí yo, para aprovechar el tiempo. Sí. Pudiera explayarte más en el concepto eso de dicotomía, que parece que yo creo que no solamente en Chile, sino que Latinoamérica entera, yo creo que también España, los portugueses, ¿ya? Esto de estar sectorizado de alguna manera, o sea que la academia funciona, es sistémica, se autovalida también, ¿cierto? Se ubica como el alma mater, y dentro hay sujetos que pagan por esa educación jesuítica, podríamos decir, ¿ya? Y de alguna manera los sueños empiezan a moldearse, y digo moldearse, meterse dentro de un molde como un queque, para después llegar ahí a hacer las clases en una escuela, en un colegio. Me gustaría que desarrollaras ese concepto, lo vi ahí, pero como tenía poco tiempo, pasaste rápido. Gracias. No sé si me voy a referir a lo mismo que tú estás preguntando. Si no es así, tú me corriges, ¿vale? Mira, hay un elemento que para mí, yo me desarrollo principalmente, aunque no exclusivamente, en términos económicos, exclusivamente en la universidad. En términos profesionales habito otros espacios también. Y hay un tema que para mí es preocupante en este momento en términos universitarios, ¿vale? En términos de la formación universitaria. Y el problema de fondo para mí tiene que ver con que la institución universitaria ha producido esta dicotomía entre dos proyectos que yo creo que mucho tiempo estuvieron juntos. Estos dos proyectos son el proyecto epistemológico y el proyecto político. Hoy día la institución universitaria quitó el proyecto político de su proyecto como institución. Y funcionamos, y digo funcionamos porque yo estoy en esa lógica, trabajo en una universidad, funcionamos principalmente entendiendo que el proyecto epistemológico tiene que ver con la producción de papers científicos. La pregunta es, ¿qué tienen que ver los papers que hacemos con lo que le pasa a los profesores y las profesoras? Esa es una pregunta yo creo que todos deberíamos hacer. Quedándonos solo con ese malentendido proyecto epistemológico como desarrollo de papers científicos. Hoy existe la famosa frase que todo el mundo conocemos, publica o perece, ¿no? Es decir, si no publicas en la universidad, ¿qué haces? Y además no publiques en cualquier lugar. Tienes que publicar en lugares con ciertas características. Entonces, por un lado hay ese malentendimiento del proyecto epistemológico. Pero por otro lado, a ese proyecto epistemológico le quitamos el proyecto político. Por eso en general la universidad no trabaja con las comunidades. A pesar del famoso cambio entre extensión y ahora vinculación con el medio para horizontalizar y todo ese tema que es muy lindo, pero sabemos que esa horizontalidad no es real. No es real. Por varios motivos, yo no quiero entrar ahora en a lo mejor en todos los motivos, pero el proyecto político salió de la universidad. Cuando uno hace un análisis de los proyectos educativos de las diferentes instituciones universitarias, uno diría que son prácticamente el mismo. Prácticamente el mismo. Con algunas cosas dicen sello valórico de la universidad. Cada uno le pone sus cositas diferentes, ¿no? Entonces, eso nos ha hecho mal a nosotros como educadores, porque nos aleja de la gente que día a día está con los niños y nos aleja de los niños. Eso no significa que no haya gente que todo el día que está haciendo cosas. Por favor, estoy haciendo una generalización que puede ser muy peligrosa. Pero en general, esa dicotomía opera de esa manera y opera en nosotros. Opera en nosotros. Y eso significa que la mayor parte de nuestro tiempo universitario está dedicada principalmente a nosotros. Es decir, al yo y no a nosotros. Ese es un tema primordial. Entonces, cuando yo dedico la mayor parte del tiempo a mí mismo y no al otro, ¿con qué cara le voy a decir yo a las comunidades educativas? Porque ya no estoy?
¿Se entiende? Entonces, en ese ámbito yo me quedo con la idea de la dicotomía entre proyecto epistemológico y proyecto político. Y en el fondo es una invitación a politizar la institución universitaria. Que de fondo es politizar la formación de los educadores y las educadoras. ¿Se entiende? Como una manera de invitarnos a construir comunidades, desde las cuales generemos nuestros propios proyectos. Cuando uno va a una institución escolar y se encuentra con una comunidad que verdaderamente ha levantado un proyecto, uno se da cuenta rápidamente. Tiene problemas como todas las instituciones. Tiene relaciones en algunos casos mejores, en otros peores. Pero hablas con la gente y la gente está viviendo eso porque es parte de ellos. Sin embargo, te vas a otras instituciones y te das cuenta que es el mismo proyecto que ha ido rondando con diferentes instituciones y que va operando de la misma manera. No sé si me estoy refiriendo a lo mismo que tú me estabas preguntando o me fui para el lado. ¿Sí? Recogemos las preguntas que tengan ustedes para tenemos posibilidad de por acá. ¿Por atrás? Lo bueno de estas preguntas es que algunas, como son muy difíciles, puedo decir que no me la hicieron y así no la respondo. Buenas tardes, me llamo Martín Lepianza, estudiante de Pedagogía en Filosofía, voy en tercer año. Bueno, más que nada mi pregunta es en relación a los no humanos, que me llamó bastante la atención el término, como lo explicó, pero tengo una pregunta y quiero contextualizar igual un poco. Lo que pasa es que ayer estaba en la clase de orientación y estábamos realizando una actividad en relación a un texto que se titulaba Busca un niño, en donde el texto presentaba los típicos estereotipos que nosotros como profesores de aula buscamos en un estudiante. Por ejemplo, que sea respetuoso, que no moleste, que no haga ruido, que sea pertinente, cosas que hay que admitirlo, la mayoría de los casos son imposibles de encontrar. Entonces tengo una duda con respecto a los no humanos, a los llamaban no humanos. ¿Usted cree que se refleja este típico estereotipo de un alumno perfecto en relación a encontrar un alumno anormal a uno normal? Porque, por ejemplo, también en esa misma clase analizaban, por ejemplo, qué pasa con los niños trans en las escuelas. Por ejemplo, son vistos de una forma, a lo mejor personalmente pasa que yo, por ejemplo, yo no tengo problemas con eso, pero ¿qué pasa cuando se ven de manera extraña? Realmente, de una manera global o política, no hay una forma de abordar eso. Entonces, no sé si usted tiene algunas luces como para ver cómo tratar ese tema de que la otredad de la escuela no se vea vulnerada o disminuida. Muchas gracias. Voy a intentar relacionar algo de lo que tú estás planteando con una pregunta. Se me han hecho dos preguntas en el papel. Una de carácter muy filosófico, por lo tanto no la voy a responder porque no soy filósofo y podría estar cometiendo errores, ¿vale? Pero sí, en general, se me hace una pregunta en relación a Sartre, ¿vale? Y específicamente, ¿qué es más relevante o primordial para la identidad profesional en función de las categorías del ser en sí, el ser para ti y el ser para otro? Contestar esa pregunta sería muy difícil para mí y me llevaría a chamullar demasiado, así que no lo voy a hacer. Pero sí rescatar una categoría, que no es de Sartre, que para mí es primordial en algunas de las luces en relación a tu problema, ¿vale? Y que tiene que ver con, tú relatas de alguna manera lo que estamos habituados, ¿no? Que es llegar a una institución educativa, no estoy hablando de la básica de nadie, institución educativa en general, y querer que los niños sean respetuosos, sean
colaborativos, sean participativos, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacemos? Cuando eso no ocurre, insistimos a través de un discurso que eso es lo valioso en la institución educativa. Es decir, construimos un discurso, un deber ser, que los niños tienen que escuchar de manera constante. Pensando nosotros ingenuamente que porque el niño o la niña escuchen esto muchas veces, esto se va a reproducir. La reproducción de esas características no pasan por la cantidad de veces que yo le digo al niño lo importante que es algo, sino por la creación de un contexto que permita ver al niño la importancia de relacionarse de una manera o de relacionarse de otra. Por eso hablaba de los modos de ser y estar, los modos de relación. Porque claro, si no entramos, si no construimos un modo de relación en donde efectivamente participar sea un elemento importante, el hacer uso de esa participación tiene como resultado un efecto negativo, que es el que yo creo que ustedes, estudiantes universitarios, dicen a cada rato. No sé ustedes en particular, pero en general. ¿Para qué voy a hacer eso si eso no va a tener resultados? Tanto es así que nosotros en la universidad tuvimos que poner como requisito para que los estudiantes contestaran las encuestas docentes, tuvimos que poner que era un requisito para matricularse el año siguiente. ¿Por qué? Porque los estudiantes decían, bueno, ¿y para qué voy a contestar eso? Pues si eso nadie lo lee. Si eso no tiene importancia. Entonces la universidad, la institución, perdón, el cómo opera la institucionalidad, como es muy inteligente, empieza a arreglar la situación. Y dice, lo va a hacer, porque si no el año que viene, cuando tome ramos, no va a poder tomar ramos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en el fondo, el centro está en la vida de aquellos que forman parte de ese colectivo. No en unos valores que nosotros imponemos como un deber ser que hay que reproducir. Cuando hacemos eso, evitamos al niño que no respeta, evitamos al niño que no colabora y evitamos al niño que dice garabato. Lo que hay que intentar, de alguna manera, es que ese decir garabato, ese no respetar, se valide, no porque sea bueno, se valide como un comportamiento propio de cualquier sujeto que forma parte de una comunidad. Porque es desde ahí donde podemos trabajar, no desde el evitarlo. ¿Se entiende? Permítanme, voy a tomar una anécdota, ¿vale? Porque creo que ejemplifica muy bien esa situación. No le voy a poner nombre, no le voy a poner nada. Institución escolar. Institución escolar. Grupo de profesores sentados en la sala de profesores, ¿vale? Conversando con una profe que reconocida por todo el colegio como una gran profesional de la educación. Y de verdad, una excelente profesional, ¿vale? Esa profesional se la podía con todos los alumnos. Daba igual las características que tuviera porque era maravillosa. Pero había uno que la estaba molestando constantemente desde hace días. Y ella ese día venía un poco con problemas personales. Y el alumno, tercero básico, llamémoslo Andrés, sentado en la última fila con actitud de alumno choro. Tercero básico, tumbado así. Y la profesora empieza a pasar lista y le hace un comentario negativo a él. Y él, de 3 años, pero choro, le dice, profesora, usted, permiso, se lo voy a decir, no soy yo, es el niño, es Andrés, usted es una hija de puta. En ese momento la profesora, por todo lo que traía acumulado, la profesora empieza a entrar en una situación de mucha impotencia, tanto así que se pone a llorar y abandona la sala de clase, ¿no? Y llega a la sala de profesores donde estábamos 3 colegas. Los flojos que no hacemos nada, estábamos en la sala de profe y los demás estábamos trabajando. Y la profe llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Y nosotros como hombres, intentando decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y ella llora, y llora, y llora. No se nos ocurrió que había que abrazarla, no, solo preguntaba, ¿vale? Y lo único que ella alcanza a hacer después de un rato es levantar su mirada, limpiarse sus lágrimas y decir, este no me la va a ganar. Y nosotros igual. Termina, todo el mundo nos quedamos escuchando de lo que había pasado con Andrés, no sé qué. Se termina el día y nos vamos. Al día siguiente llega la profesora. Y los 3 mismos profesores en la sala profe enfrente de la puerta de entrada al colegio. ¿Saben con quién venía?
con su mamá, la puta. Es maravilloso. Es realmente es para ponerse a llorar. Porque ¿qué dice ella? Si yo entro en la lógica de castigar lo que Andrés me está diciendo, que está mal, sí está mal, nadie niega eso que está mal. Pero yo tengo que invitar a Andrés a entrar en otro modo de relación, eso lo digo yo, no lo dice la profe, ¿no? En otro modo de relación. Y miren lo que tiene ese modo de relación. Llega a la sala de clase con una señora de 92 años que con suerte caminaba. Y claro, Andrés no cacha nada, porque está al final de la sala preocupado de otras cosas. Pero cuando ella entra, lo primero que dice Andrés levanta la mirada y le dice, te traigo una visita. Y Andrés, que algo que empezó a cachar, se pone nervioso y le dice, es mi mamá. Y ella le insiste, la puta. Y Andrés se pone rojo como un tomate. Entonces intenta construir algunas palabras. Y él dice, no, tranquilo, si tú y yo no tenemos que conversar. Tienes que conversar con mi mamá. Así que por favor, abandona la sala y vete a hablar con ella. Y Andrés, si callado, se va con ella. Estuvieron 3 horas conversando. 3 horas conversando. ¿Y qué hace Andrés? Maravillarse de la señora, porque la señora lo que hace es contarle en qué trabajaba, a qué dedicó su vida, que ahora no trabaja, que tiene una pensión que no la deja vivir, que tiene problemas de salud y que no era prostituta, pero que las prostitutas se dedican a tales cosas. Y Andrés queda maravillado. Y como era choro, vuelve a la sala corriendo, nos llama a la puerta, porque eso no lo había aprendido todavía, que había que llamar a la puerta. Entra y se cabro a los compañeros. Les vengo a contar qué es lo que es una prostituta. Y se manda un discurso de 10 minutos que no había hecho en su vida. Sin papeles, sin PowerPoint, sin nada. Y los compañeros asustados, porque la única manera que Andrés tenía de relacionarse con ellos era a través del insulto, a través de la pelea, a través de la agresión. Entonces, esto sigue, la historia es más larga, pero la voy a dejar acá. ¿Por qué les planteo esto? Porque en el fondo, esa capacidad profesional que debiéramos generar para generar sorpresa en el otro, que le permita entrar a ese otro en otro modo de relación. ¿Cuál es el modo de relación inicial? La negación. ¿Cuál es la invitación que le hace la profesora? La apertura hacia otros mundos posibles. Porque cuando no damos más, cuando ya no damos más, sea quien sea, lo que nos pasa es que no somos capaces de visualizar otros mundos posibles. Y lo que hace esta profesora es abrir. Y claro, desde ese día la relación de él con ella cambia radicalmente. No estoy queriendo decir que la situación de pobreza, la situación de vulnerabilidad vaya a cambiar por esta anécdota, pero sí es una invitación. Es una invitación que la gente en general acoge. Lo que no acoge, y ahí retomo tus palabras, es ese discurso tan repetido, que por repetido pierde valor, centrado en un deber ser que no se vive en la escuela, que no se visualiza. No sé si me... A la próxima invitación hablaré de desastre, ¿vale? ¿Alguna otra? La colega de la... No es necesario. Buenas tardes. Allá vamos, sí, te toca. Lo mismo, agradecer todo, pero la historia final ha sido tremendamente conmovedora y quiero pedir permiso para usarla cuando yo haga clases. Para usarla cuando yo haga clases, para contar precisamente un poco lo que plantea Carlos Calvo, esta cosa de aprender es otra forma de relacionarse. Y te quiero hacer una pregunta a propósito de que a mí me gusta mucho hacer clases a partir de las anécdotas también. Y ayer tuve una fuerte discusión. Fuerte, en realidad le estoy poniendo color. Ayer tuve una discusión con un amigo mío que es colega y discutíamos sobre la comunidad. Y él estaba muy ofuscado porque él trataba de hacerme entender lo que era comunidad para él. Y yo le decía, pero es que para mí hay otros elementos que hacen la comunidad. Finalmente nos dimos cuenta de que estábamos analizando la situación en niveles súper diferentes.
tanto en la mañana como ahora has hablado mucho de la comunidad. Y yo quería preguntarte esta vez, o preguntarle a la audiencia, preguntar a Rodrigo, a cualquiera, ¿qué es lo que hace que una comunidad sea comunidad? ¿Qué es lo que se entiende por comunidad? Porque cuando muchas veces pensamos que la solución está en la comunidad, en el trabajo comunitario, pero finalmente, ¿qué es lo comunitario? ¿Cuáles serían esas características que harían que algo pase de ser algo colectivo a algo comunitario? Eso. Gracias. Esta pregunta sí voy anotando alguna idea para después. Sí, básicamente como sacamos una de confianza. Preguntarte cuánto te costó hablar en primera persona en esta presentación, que no es lo habitual como lo decía en el curso académico. Lo pregunto, yo hice un magíster, lo terminé el año pasado, y tuve que hacer un trabajo final escrito en primera persona, en un proceso personal. Terrible. Entonces, lo hago con esa empatía, me gustaría escuchar y cuánto le costó cuando te nace este desafío de construir y cuánto pongo, ¿no es cierto?, de un conocimiento que es más formal a lo que puede ser muy testimonial. Mira, voy a partir por acá. La pregunta difícil la voy evitando un minuto más. Pero voy a contestar algunos elementos. Voy a partir por acá porque creo que hay un elemento de acá que tiene que ver con eso. Y voy a... Bueno, no he dicho ninguna mentira en toda esta presentación, pero insisto, explicito la sinceridad en estos momentos. Cuando a mí me invitaron a hablar con estudiantes, no me incomodó hablar de mí. Pero cuando empecé a ver que venían profes, ya me empecé a incomodar. Miren qué dice eso de mí. Dice que todavía encarno una lógica jerárquica en donde el conocimiento lo voy a validar de manera diferente en función de si me relaciono con un estudiante o me relaciono con un becado. ¿Sí? Porque para mí eso es importante y tiene que ver con un elemento... Bueno, dicho eso, termino acá. Dicho eso, lógicamente, yo pensaba que no me iba a incomodar, que no me iba a sentir... Bueno, me incomodé, ¿no? Pero no me iba a costar mucho porque estaba con estudiantes. Estoy declarando una infravaloración hacia a un miembro importante de la comunidad. Entonces, ese elemento para mí es principal y que tiene que ver con cómo entendemos el poder. ¿Vale? Y ese es un elemento que para mí es primordial en relación de cómo se constituyen las comunidades. El poder, ¿vale?, en su forma más clásica, ¿cierto? El poder como dominación es lo que hace que estemos todavía operando en una lógica que nos permite la construcción de comunidades. Entonces, hay un primer elemento para mí de la construcción de las comunidades que tiene que ver con la construcción de un poder que no se ancle en ese concepto de la dominación. Es decir, el poder no como dominación, sino el poder como posibilidad de construcción de lo vital. Ese para mí es un elemento principal, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, las comunidades, los colectivos, para dejar de ser colectivos y construirse en comunidades, debieran asumir algunos elementos como la libertad, como la responsabilidad, como la autonomía. Ese para mí es un elemento principal, ¿vale? Otro elemento principal es un proyecto compartido. Cuando digo compartido no estoy haciendo referencia a que todos pensemos lo mismo, sino que hay algunas directrices que nosotros mismos colectivamente hemos construido. Segundo elemento. Y tercer elemento, para mí también muy relevante, es el tema de la afectividad. No entrando en las lógicas New Age donde todos nos queremos y todos nos amamos. No. Cuando digo afectividad también hablo de la emocionalidad negativa que surge al interior de los colectivos humanos. Pero esa emocionalidad negativa propia de toda institución educativa que ocurre en momentos particulares no es negada, sino es acogida. ¿Vale? Te di tres elementos. Rodrigo puede... Bárbara, yo quería complementar porque me gustaría ponerme como el sombrero más de la, como veníamos en la conversación de la mañana, más desde el plano de lo sensible, de cómo me dejo afectar por tu reflexión y de ahí reflexionar, más que por el constructo
académico teórico porque hay un montón de definiciones de comunidad. Cuando yo me lo he preguntado, me ha hecho sentido observando precisamente el mundo de los niños. Y he entendido que comunidad, para mí, básicamente, tiene que estar en su esencia marcada por relaciones de alteridad. Y en donde la relación sea completamente horizontal y el poder aleatorio, que se distribuye y pase según se van definiendo ciertas reglas. Esto yo lo observo en los niños, lo observo en mi hija cuando juega con sus primos, qué sé yo, lo observo en las conversaciones que he tenido con la comunidad educativa infantil en el jardín y en la experiencia que he tenido con los centros escolares a propósito de conversar sobre pensamiento crítico. Ahora, el nombre comunidad recae sobre la institución. Hablamos de comunidad universitaria, comunidad educativa del colegio tal y esto. Y en alguna conversación me preguntaban cuál sería la diferencia entre una expresión comunitaria basada en la alteridad con una relación horizontal y donde el poder se ejerce en tanto es necesario generar ciertos puntos, pero transita. La diferencia es que está bien que los otros grupos nos llamemos comunidad, pero hay que dar un paso más para que esa comunidad universitaria se transforme en una comunidad. O sea, no me complica hablar de una comunidad cuando tenemos que dar la identidad, por ejemplo, de un centro educativo, para construir un proyecto educativo. Pero sí creo que hay una tarea ahí que hay que realizar para empujar esa comunidad educativa para que se transforme en una comunidad. Y si para eso hay que generar espacios lúdicos, de juego o estructuras temporales, pasajeras, es muy bueno. Y hay organizaciones educativas que lo hacen para poder tener una experiencia de lo que es vivir esa forma comunitaria. Eso es lo que yo pudiera aportar. Y respecto, quería tocar una cosita pequeña de la reflexión que hizo usted. En tiempos de una